Grabación. Eh, Vamos a comenzar con la primer temática que vamos a abordar el día de hoy, según lo que se comentó ya en la tutoría, relacionado con con la socialización del sílabo, de los resultados de aprendizaje, el objetivo primordial que tiene esta asignatura, pero que además la vamos a ir transitando, ¿sí? Si me permiten, voy a proceder a compartir. Un momento, vamos a buscar nuestra presentación. Y vamos a ver, esperemos que se pueda ver todo. Ustedes me dicen si ya se puede ver en pantalla completa. ¿Ya es posible? Sí, Sí. doctor. Perfecto. Bueno, bienvenidos y buenos días a todos. ¿Sí? Ya el día de hoy, pues vamos a dar inicio a la primera clase que guarda relación con los primeros contenidos de nuestra asignatura. En primera instancia, pues recordarles que nuestra asignatura se titula Intervención en la discapacidad físico-motora y quien les habla es Lorena Soledad Revilla. En la primera clase que tendremos teórica, recordemos cuál es el resultado de aprendizaje de nuestra unidad, que no es más que aplica estrategias de intervención educativas diseñadas para personas con discapacidad físico-motora a través del uso de las TICs, de ayudas técnicas, de respuestas educativas y atención institucionalizada y familiar, logrando la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos públicos de forma inclusiva. El día de hoy tendremos una aproximación conceptual a la discapacidad en la cual nos centraremos en un artículo que se denomina Evolución histórica y conceptual de la discapacidad, ¿sí? Y aquí vamos a hablar un poquito acerca de los respaldos jurídicos políticos internacionales, ¿sí? La autora se llama Rocío López Macís y a través de su artículo pues vamos a abordar un poquito algunos elementos que ella menciona dentro de este documento que inicia haciendo una pequeña reflexión con respecto al marco filosófico relacionado con esta temática, ¿sí? Que se desprende precisamente de un proceso, déjenme, de un proceso evolutivo, ¿sí? Em, que se enmarca en etapas históricas, ¿sí? Y han sido llamadas de diferente manera, eso en primera instancia. Pero además, para los efectos de lo que nos concierne en nuestra clase, vamos a plantear tres paradigmas que son los más conocidos, ¿sí? Estos paradigmas se denominan, o los conocemos como el tradicional, el biológico de rehabilitación y el de derechos humanos, ¿sí? Y este último tiene un fuerte enfoque social, ¿sí? Cabe destacar que todos coexisten, ¿sí? En la actualidad a nivel mundial y que tienen tendencias marcadas uno u otro, ¿sí? En dependencia del lugar, ¿sí? Aquí vamos a centrarnos en dar algunos criterios que guardan relación a cada uno de ellos. Iniciemos con el tradicional. El tradicional, este modelo tiene una concepción marcada que guarda relación con la marginación, ¿sí? Ustedes saben que esto ha sido así a lo largo de la historia, ¿sí? Pero no solo la marginación, sino también el aislamiento, ¿sí? El denominador común es el sostenimiento y la dependencia, ¿sí? Todo se consideraba que toda persona que presentaba algún tipo de discapacidad debía estar sometida y dependiente de otra, ¿sí? Frente a la sociedad. Eran personas que estaban ocultas, ¿sí? La persona es objeto de asistencia y protección y también debe ser asumido en el ámbito médico-sanitario, ¿sí? Eh, Ahora,
Esta es la primera concepción y son algunas características que guardan relación con este modelo tradicional, que son así como características muy puntuales, como características muy generales, que nosotros a lo largo de la historia debemos conocer es cómo ha sido ese tránsito de la discapacidad. Ahora bien, pasemos al modelo de rehabilitación. Cabe destacar que este nace entre las dos guerras mundiales, ¿sí? Es un modelo que se afianza después de la guerra y que se otorga a la persona con discapacidad un papel de carácter pasivo, ¿sí? Em, del mismo modo, estos son liderados y decididos por profesionales, ¿sí? Esto tiene como objeto que la persona consiga el estado más cercano a la normalidad, ¿sí? Esa normalidad, ese término, por eso lo pongo entre comillas, un término un poco controversial, ¿sí? Eh, Porque lo que es normalidad para mí es posible que para usted no lo sea. Sin embargo, esa es la razón por la que establezco que esta normalidad esté entre comillas, ¿sí? Em, y esto no es más que para que luego el sujeto se incorpore a la sociedad. Pasemos al modelo de derechos humanos, ¿sí? A finales del siglo XX e inicios del siglo XXI se rompe con este modelo de dependencia, ¿sí? Y se promueve que en realidad las personas con discapacidad asuman la dirección de su propia vida, que sean personas completamente independientes, perdón, ¿sí? Y que pretende eliminar barreras de las que ya conocemos, las arquitectónicas, las actitudinales, las de comunicación, ¿sí? Y plantea el derecho de la toma de decisiones, que la misma persona tome rienda sobre su vida para obtener, por supuesto, su autonomía y que pueda elegir los apoyos que va a necesitar, ¿sí? Que tenga la posibilidad de tomar decisiones sobre su propia vida. Esta evolución en realidad ha estado respaldada por un sistema jurídico, político e internacional, como lo había comentado al inicio, mediante una serie de normas y pactos, ¿sí? Que han realizado numerosos países y a través de varias organizaciones, ¿sí? Organizaciones que abogan por los derechos de las personas con discapacidad y han decidido de manera contundente fundamentalmente en la región latinoamericana, ¿sí? Ahora bien, pasemos a una entidad muy conocida como es la Organización de las Naciones Unidas, que como ustedes saben ha sido fundada en el año 1945 y que facilita la cooperación de asuntos relacionados con el derecho internacional, ¿sí? En este caso, hablamos de la paz, la seguridad, ¿sí? El desarrollo económico, el desarrollo social, y asuntos de carácter humanitario y de derechos humanos, ¿sí? Dentro de estas promulgaciones más importantes se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948, ¿sí? También se establece, aquí fundamentalmente se establece que todos los pueblos deben esforzarse, ¿sí? Para promover mediante la enseñanza y la educación el respeto a los derechos y a las libertades individuales, ¿sí? En este caso, no solamente centrándose en esos individuales, sino también los sociales para que esta aplicación realmente pueda ser efectiva. Esto más adelante es respaldado en el año 1969 con la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿sí? Que buscan básicamente proteger y garantizar esas libertades y los derechos de todas las personas que poblamos el continente. Ya en 1982 se aprueba el Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad, ¿sí? Como resultado del Año Internacional de los Impedidos en el año 1981, ¿sí? Esto resalta, o sea, ambas iniciativas, tanto la del 1981 como 1982, resaltan lo del derecho de la persona con discapacidad
a las mismas oportunidades, ¿sí? Pero a la vez se define a la discapacidad como el resultado de la relación entre la persona y su entorno, ¿sí? Ya en el año 1993 se plantean normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, ¿sí? Esto básicamente utilizándolo como un instrumento normativo, fundamentalmente, ¿ok? Entonces, aquí es donde los estados, ¿sí? Deben adoptar ciertas medidas para que la sociedad tome conciencia o tome mayor conciencia sobre los derechos, las necesidades, las posibilidades, las contribuciones que pueden otorgar las personas que presentan algún tipo de discapacidad, ¿sí? Entonces, básicamente con este preámbulo vamos a abogar por el hecho de que en el año 2007 se produce la promulgación del primer Tratado de Derechos Humanos del siglo XXI en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Esta es la primera parte y ya más adelante nos vamos a ir a la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Aquí vamos a ver algunos criterios que tienen que ver con el objetivo fundamental que no es más que contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la cultura y las educaciones, ¿sí? Em, este, esta organización, como sabemos, tiene varias aristas, ¿sí? Como su nombre lo indica, porque ya se empiezan a incluir otros elementos que guardan relación con la ciencia, la cultura y la educación, ¿sí? Aquí vamos a ver que la educación está dirigida a abogar, a velar por el respeto a la diversidad, por la dignidad de la persona, ¿sí? Con y sin discapacidad, ¿sí? Y su vida independiente. Aquí cabe destacar que los centros de educación especial o centros de recursos tienen un papel relevante para con las personas, sus familias y el entorno. Se trata fundamentalmente de acciones que estén orientadas a romper esas barreras que anteriormente habíamos mencionado, ¿sí? Que eran las barreras arquitectónicas, las de comunicación y las actitudinales. Es importante también destacar que el término barreras todavía en este momento histórico está en pañales. Sin embargo, actualmente tenemos numerosas clasificaciones en relación a, a las barreras para el aprendizaje y la participación. Tenemos muchos autores que se han encargado de tratar de describir y ser muy exactos a la hora de, eh, primero, describirlos y después ver la manera de a través de qué identificarlo, ¿sí? Entonces, pasemos a, déjenme, a la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Esta organización está consagrada a la promoción de oportunidades de trabajo que sean decentes, que sean productivas, ¿sí? Que que estén alineadas con la libertad, con la igualdad, pero sobre todo con la dignidad humana, ¿sí? Se fundó en el año 1919 y en la actualidad cuenta con 178 países miembros, ¿sí? Y sus objetivos se centran fundamentalmente en promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de empleo dignas, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo, perdón. En este caso vamos a abordar eh, diferentes temáticas de trabajo, ¿sí? En el ámbito de la discapacidad es importante también considerar que desde sus inicios esta organización ha promulgado, ¿sí? Normas
que responde al hecho de que muchas personas con edad y deseos de trabajar tengan, que aún no tienen esa oportunidad, puedan hacerlo, ¿sí? En el año 1955, ¿sí? Se han registrado progresos importantes en la lucha contra la discriminación en el empleo y los recursos humanos, ¿sí? Aquí em, tenemos el reflejo de este progreso en el convenio 142 y la recomendación 150, ¿sí? Aquí dentro de este planteamiento se respalda asumir, en este caso, la responsabilidad principal en invertir en una educación y en una formación de calidad previa al empleo, reconociendo que es fundamental disponer de docentes y formadores con suficientes conocimientos, que sean calificados y que trabajen en condiciones decentes, ¿sí? Ahora bien, en el convenio 159 y en la recomendación 168, aquí podemos ver que se produce una readaptación profesional y empleo de las personas inválidas, ¿sí? Esto ocurre ya un poco más adelante, en el año 1983, y tiempo después se produce, ¿sí? Un compilado bastante significativo, un repertorio más significativo de recomendaciones prácticas sobre la gestión de las discapacidades en su lugar de trabajo. Y esto pudiéramos pensarlo ya desde una forma mucho más práctica eh, y amigable, decente, digna, en el cual la persona con discapacidad va a laborar. Ahora bien, dentro de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que es considerada la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en la Organización de las Naciones Unidas, en el año 1980 se publica la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalía. Aquí me quiero detener, pues estos criterios que aquí aparecen son criterios sumamente significativos para nuestra formación, en las cuales debemos tener completa claridad acerca de la diferencia que existe en estos tres términos, ¿sí? Este fue un avance muy significativo para la época y es importante que podamos establecer cuándo se trata de una deficiencia, cuándo se trata de una discapacidad y cuándo estamos hablando de una minusvalía. Vamos a comenzar con el término de deficiencia, que es considerada toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Nosotros eh, perdemos esa funcionalidad, ¿sí? De una estructura con la que contamos, ¿sí? En cualquiera de las áreas que se está proponiendo, la psicológica, la fisiológica o la anatómica, ¿sí? Que esta deficiencia generalmente, no siempre, ojo, no siempre se desencadena en una discapacidad se desencadena en una deficiencia. ¿Por qué? Porque la discapacidad es una restricción o ausencia, ¿sí? Que sufre en este caso el sujeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se debe a una deficiencia, a la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, ¿sí? Entonces, la discapacidad es una ausencia de algún factor, ¿sí? Que en este sentido va a desencadenar en una deficiencia, ¿sí? Y la minusvalía tiene un carácter un poco más social. ¿Por qué? Porque es una situación desventajosa para un individuo determinado como consecuencia de esa discapacidad y de esa deficiencia, que en este caso lo que hace es impedir o limitar el desempeño que tenga un sujeto o de su rol
que es normal en su caso. En función de su edad, de su sexo, de su factor social, de su factor cultural, ¿sí? Es importante aquí que establezcamos cuándo estamos hablando de una minusvalía. Cuando hablamos de una minusvalía, no siempre estamos al frente de una discapacidad, sino de una situación. Fíjense, una discapacidad puede estar asociada a una deficiencia, pero una minusvalía no siempre está asociada a una discapacidad, porque a veces son temporales, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno se lesiona. Yo tuve una fractura de fémur y voy a tener una deficiencia y en este caso yo me encuentro en una situación desventajosa socialmente hablando, ¿sí? Pero mi discapacidad es temporal, ¿sí? No es permanente. Ahora, pasemos a lo siguiente. Esto guarda relación con la clasificación internacional del funcionamiento de las discapacidades y la salud, ¿sí? En este aspecto, nosotros vamos a abordar algunos criterios, ¿sí? Que, que son importantes conocerlo porque en aquel momento se etiquetaba demasiado, ¿sí? Ante esa preocupación y ese etiquetamiento sistemático a las personas que presentan alguna discapacidad, sí, se hace un giro para que esta nueva clasificación no se centre únicamente en la persona y se vuelva una clasificación que guarde relación con características de la salud, que es el primer modelo que surge para tratar de describir y tratar de comprender situaciones exclusivas de una persona. Entonces, ay, perdón, se me cayó algo aquí. ¿Sí? Entonces, la interacción de las características de la salud y los factores contextuales en los que se produce una determinada discapacidad, ¿sí? Esto queda plasmado dentro de componentes de la actividad y la participación, donde se considera, en primera instancia, el aprendizaje y la aplicación del conocimiento. ¿Cuáles son las tareas y demandas generales? ¿Sí? ¿Cómo es la comunicación? ¿Cómo es la movilidad? ¿Cómo es el autocuidado? La vida doméstica, las interacciones y relaciones interpersonales, las áreas principales de la vida comunitaria, social y cívica. Como ustedes pueden ver, existen estos componentes de la actividad y la participación es mucho más extenso, mucho más homogéneo, ¿sí? A lo que se considera la actividad de un sujeto, ¿sí? Entonces, este fue un avance también muy interesante en el año 2001. Fíjense el salto tan grande que hacemos desde los años 90 hasta el año 2001, en el cual se logran establecer estos componentes de las actividades de un sujeto. Ahora bien, ya en la Organización de los Estados Americanos, ¿sí? Que este surge en el año 1948, en los años 70 se fortalece mm, el cuestionamiento sobre este concepto tradicional de la discapacidad. Aquí vamos viendo cómo esta evolución histórica se va transformando. En primera instancia, en los años 1970 se promulga la Convención Americana de los Derechos Humanos y aquí se aboga por la eliminación de la discriminación, ¿sí? Se propone en este caso eliminar la discriminación. En el año 1992 se promulga la Declaración de Cartagena de Indias y aquí se producen estas políticas integrales que van a abogar por los derechos de las personas con discapacidad. Del mismo modo, con la resolución sobre la situación de los discapacitados en el continente americano en el año 1995,
Y ya con el surgimiento de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, es la que se produce en el año 1999. ¿Ya? Del mismo modo, y estos son como muchas fechas, ¿sí? Que, que nuestro objetivo no es tanto que se nos quede así súper grabadas los años, pero sí tener una idea en qué década de los 90, ¿sí? Surgen estas organizaciones que van a trabajar arduamente en establecer normas políticas, eh, tanto de carácter jurídico como político e internacional, ¿sí? Entonces, aquí consideramos bien interesante y a los efectos que propone la autora que es importante que a partir de la declaración de todas las convenciones, de organizaciones, ¿sí? Se produzca este gran avance en las políticas de integración en Iberoamérica que fundamentalmente se logró con la aprobación de la Declaración del Diseño de las Américas por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, ¿sí? Y esto fue bajo el lema de igualdad, dignidad y participación. Ese fue el lema más significativo de esta primera parte. Vamos a pasar a los principios básicos relacionados con la discapacidad que nos propone esta autora, ¿sí? En primera instancia, trabajar el trabajo en la no discriminación, que como ustedes saben, la discriminación es cualquier distinción que se realiza, exclusión o incluso restricción hacia una persona que tenga discapacidad, ¿sí? Y que en este caso tenga el efecto o el propósito de impedir o anular el reconocimiento, el goce, el ejercicio de cualquier derecho o libertad que sea considerada fundamental, ¿sí? Del mismo modo, la igualdad de oportunidades. Este es un proceso mediante el cual los diversos sistemas de nuestra sociedad o de las sociedades de las diferentes latitudes, de sus entornos físicos, de los servicios que ofrece, de las diferentes actividades que realiza, de la información y la documentación que se pongan a disposición de todos, especialmente de las personas que presentan una discapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado, que cada uno de los estados y las sociedades proponga las diferentes formas de apoyo de manera tal que todo el mundo pueda tener acceso a las mismas oportunidades. ¿Sí? Igualdad de derecho. Este es otro principio que propone la autora, que significa que todas las necesidades de una persona tienen la misma importancia, que estas necesidades, en este caso, deben constituir la base de la planificación de las sociedades y que todos sus recursos puedan garantizar, como decía anteriormente, la igualdad de oportunidad, no solamente de ser parte, sino de participar en ella. ¿Ok? Pasemos al siguiente. El otro principio que propone la autora es el de accesibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Adoptar y medidas pertinentes para, para asegurar ese acceso, ¿sí? Que tenga, y que ese acceso sea en igualdad de condiciones con los demás, refiriéndonos a los entornos físicos, a los transportes, a los ingresos a los diferentes eh, lugares inicialmente comenzó con lugares públicos, ¿sí? Pero esto incluye sistemas y tecnologías de información también, ¿sí? Las tecnologías de la información y la comunicación que tanto nos han avasallado en los últimos tiempos, también en la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso.
Es importante esta parte de accesibilidad porque muchas veces se limita el término a que la accesibilidad guarde relación solo con las características arquitectónicas de un lugar. La accesibilidad es mucho más que eso. La accesibilidad tiene que ver con que si yo estoy proponiendo un determinado recurso, que ese recurso se adapte a las características de cada uno de mis ciudadanos, hablando como sociedad, ¿verdad? Porque como docente también lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? A un nivel un poco más reducido por el número de sujetos. El otro principio que propone esta autora es la autonomía, que no es más que la libertad de tomar las propias decisiones, ¿sí? Y esto nos lleva un poco a mirar la historia y en qué momento aparece esta nueva perspectiva, ¿sí? En el último modelo que mencionamos, que era el modelo de los derechos humanos, en el cual se le da participación activa a esta persona que presenta discapacidad, que pueda tomar las riendas de su vida, que pueda tener control sobre ella, que pueda tener la toma de decisiones sobre los apoyos que desea recibir, ¿sí? Se refiere al desarrollo de medios y recursos diseñados particularmente para facilitar y promover esa vida independiente, ¿sí? Ahora, hay un principio denominado la autorrepresentación, ¿sí? Que no es más que el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana para promover que las organizaciones de personas que presentan discapacidad participe también en esa toma de decisiones sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad. O sea, no es solo el hecho de que una sociedad trabaje en normas para personas que presentan discapacidad cuando no se escucha la voz de quien la tiene, de quien presenta una condición de discapacidad, ¿sí? Esa autorrepresentación, es decir, nosotros como personas con discapacidad queremos ser parte de la toma de decisiones de una sociedad porque yo soy quien eh, lo tengo, ¿sí? Yo soy quien lo vive, ¿no? Entonces, esa es una característica bastante significativa que de cierta manera los ha hecho empoderarse de esa autorrepresentación. Hasta aquí con respecto a los principios básicos eh, eh, son los que propone esta autora que yo les mencionaba, ¿sí? Que nos ha hecho un recorrido bastante significativo. De hecho, lo pueden encontrar en la literatura que se encuentra en el ELSA porque es un documento bien interesante, no es demasiado extenso, yo simplemente traté de ir tomando algunos criterios que me parecieron súper importantes y que para que podamos comprender ese tránsito y evolución histórica acerca del concepto de discapacidad, de su concepción, de su perspectiva, ¿sí? Cómo fue evolucionando y cómo es hoy. Entiendo que varios de nosotros estamos, estamos laborando o estamos en una situación muy cercana y que a lo mejor esa ha sido la motivación para el día de hoy trabajar en ese perfeccionamiento, ¿sí? Yo creo que hay puntos esenciales, ¿sí? Que debemos tener claro con respecto a los diferentes modelos que se han manifestado a lo largo de la historia, pero qué mejor que estos principios que nos pueden dar muchas luces acerca de cómo verlo y cómo quieren que sea visto, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda con respecto a esto que les planteo? Yo sé que son como contenidos muy
históricos, muy numéricos, porque es el recorrido, ¿sí? Es la cronología que nos propone la autora en esta mañana. ¿Dudas? ¿Se comprendió? ¿Sí? Bien, a ver, ahora vamos a pasar a como esto es más puntual, ¿sí? Y guarda relación con el término de discapacidad, ¿sí? Como ustedes saben, y nos vamos a centrar fundamentalmente en la discapacidad motriz, ¿sí? Porque esa es la materia que nos concierne el día de hoy. Y para eso yo les propongo esta primera definición de un libro de educación especial, ¿sí? Que maneja del autor Basile y colaboradores, ¿sí? Si bien como ustedes ven, no es un libro tan actual para los efectos de los tiempos de hoy. Sin embargo, no dista de lo que hoy se considera la discapacidad motriz, que no es más que una alteración del aparato locomotor que está causada por un funcionamiento de carácter deficiente en nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Fundamentalmente del sistema muscular. Puede estar o en el muscular, del sistema óseo o de una interrelación de los tres sistemas, que en este caso lo que hace es dificultar o imposibilitar la movilidad funcional de una o de varias partes del cuerpo, ¿sí? Esto es bastante significativo. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que esa discapacidad solo se manifiesta en uno de estos sistemas y puede darse la interrelación de los tres, ¿sí? Ahora bien, existen tipos de discapacidad, ¿sí? Según el tipo de afectación que se produce a nivel cerebral. Tenemos aquellos trastornos motóricos en los que hay afectación cerebral y tenemos los trastornos motóricos en los que no hay afectación cerebral, ¿sí? Entonces, en los que sí hay afectación cerebral, aquí podemos evidenciar que existe, ¿sí? Está presente una lesión muy clara que normalmente la conocemos como parálisis cerebral, ¿sí? Y en los que no tienen afectación es en el caso de los trastornos motóricos que guardan relación que tienen relación con la poliomielitis, la espina bífida o algún tipo de miopatía, ¿sí? Esta clasificación la propone Aguado y Alcedo en el año 1995 y es una primera apreciación, es un primer tipo de clasificación, ¿sí? Porque estamos hablando de una discapacidad motriz, pero que tienen diferente naturaleza, ¿sí? Que tiene diferente causa. ¿Mm? Ahora, tenemos otra clasificación aquí que tiene que ver con varios factores. En primera instancia, según el momento de aparición de la alteración, esta puede ser congénita o adquirida, ¿sí? Todos sabemos cuándo es congénita y cuándo es adquirida. Luego tenemos aquella que se clasifica según la duración de esa alteración. ¿Se acuerdan que yo les decía que una, una deficiencia puede ser temporal o permanente? Pues esta es precisamente una de sus clasificaciones. La alteración tiene un tiempo o no, ¿sí? Y según la evolución, tenemos algunas que son degenerativas y hay otras que no son degenerativas. Ya vamos a ver más adelante con qué tipo de ejemplo podemos trabajar. ¿De acuerdo? Ahora, existe una última clasificación, ¿sí? Y esto guarda relación con el origen.
Fíjense, el origen de la discapacidad. Las que son de origen cerebral, como habíamos manifestado en la primera clasificación, aquí encontramos la parálisis cerebral. Pero dentro de esta clasificación también tenemos los traumatismos cráneoencefálicos o los tumores, ¿sí? Después tenemos los de origen espinal. Como sabemos, eh, la espina es el canal por el cual, la espina es el canal por el cual el cerebro recibe y envía información a las diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Esa es allí por donde transita la información que nosotros le estamos indicando a nuestras extremidades de la realización de algo, ¿sí? Aquí podemos encontrar algunas como la poliomielitis, como la espina bífida, como las lesiones medulares degenerativas y los traumatismos medulares, ¿sí? Básicamente, el eje central por el cual se puede producir esta discapacidad es a través de la espina bífida o desde donde se encuentra afectada. Según la porción en la que se encuentre la lesión, la porción de la espina donde se encuentre la lesión, eso va a afectar la funcionalidad de tanto extremidades como órganos, ¿sí? Yo la considero una de las más complejas junto con la de origen cerebral. Luego tenemos las de origen muscular. Esto se produce básicamente por miopatías, ¿sí? Y aquí podemos encontrar la distrofia muscular progresiva de Duchenne, que es una de las más comunes, y la distrofia escapular de Landowski y de Guérin, ¿ok? Y las de origen osteoarticular, estas son como las menos graves, pero que en dependencia del momento en que aparecen, pues se vuelven también significativas, sobre todo ante el trabajo. Que aquí se dan las malformaciones congénitas, que pueden traducirse en amputaciones, en luxaciones o en artrogriposis, malformaciones distróficas, ¿sí? Malformaciones de carácter microbiano, reumatismos infantiles, ¿sí? Y lesiones osteoarticulares por desviación de la raquis. Esta última, me detengo un poquito solo para indicarles que el ser humano cuenta con curvaturas anatómicas que son normales. Nosotros, todos los seres humanos, contamos eh, con dos cifosis y dos lordosis, ¿sí? La cifosis no es más en dependencia del plano en el cual se esté viendo, tenemos una cifosis, una lordosis, una cifosis y una lordosis. La lordosis se produce, son curvaturas normales, pero cuando se produce una hiperlordosis o una hipercifosis, estamos al frente de una lesión osteoarticular por desviación de una porción de la raquis, ¿sí? Una porción de nuestra columna. Eso es en cuanto si uno ve al sujeto en una vista lateral. Pero si uno ve en una vista frontal, imaginemos solamente el esqueleto del cuerpo humano, y si normalmente nuestra columna vertebral es derecha, vista desde un plano frontal. Sin embargo, cuando existe una desviación de la columna hacia cualquiera de los dos hemisferios, estamos al frente de una escoliosis. Las personas que presentan escoliosis normalmente, ¿sí? Normalmente son aquellas que padecen
de artrosis en la cadera. Si ven que hay personas que utilizan esos zapatos altos, es precisamente para evitar que la desviación de la columna vertebral no se siga acentuando. ¿Ok? Bien, hasta aquí. ¿Se comprendió los criterios abordados? Sí, doctora, estuvieron súper claros. Perfecto. Entonces, bueno, ya estamos, vamos a ir cerrando el encuentro de hoy, agradeciéndoles la participación, agradeciéndoles su presencia también. Voy a subir la grabación al aula como corresponde para que los compañeros que no hayan podido ingresar puedan revisar la, la, la grabación. Además, también se les va a subir la presentación que les compartí el día de hoy. También van a tener a la mano el material, ¿sí? El material utilizado para la elaboración de las presentaciones. Y no sé si quisieran que les oriente el trabajo correspondiente a la actividad en contacto con el docente para que el día viernes podamos en la tutoría solventar todas las dudas que surjan en función de ello. ¿Les parece? Sí, Sí, doctora, por favor. por Sería favor. Sí, doctora, Bien, Gracias, gracias. doctora, gracias. voy para allá. Déjenme porque se me había cerrado Ahí está. Doctora, le hago una pregunta con respecto a esta actividad. ¿La entrega de esta actividad hasta qué día es? Esta está programada hasta el 17, o sea, nosotros la próxima semana, aunque vamos a interactuar, yo les voy a dar hasta el domingo a las 23:59 para que hagan la entrega. ¿Les parece bien esa fecha? Sí, sí, por mí no hay problema. Doctora, le hago una pregunta. Como es un cuadro sinóptico, hay que hacerlo en alguna aplicación, me imagino, ¿no es cierto? Sí, lo pueden hacer en aplicación, la que ustedes elijan, yo no, en eso no tengo inconveniente. Eh, no sé si ustedes están organizados en equipos, si, ¿sí? ¿Están Sí, doctora, organizados? tenemos ¿Ustedes grupos. me, ustedes me facilitarían los grupos para que yo pueda configurar el aula por equipos y que una persona haga la entrega y al resto de compañeros del equipo le aparezca como entregado? Sí, doctora, le podremos, yo voy a buscar en los estos y le paso enseguida por el grupo. Perfecto. Entonces, sí, me resultaría mucho más sencillo y bueno, pedirles de favor que cuando hagan la entrega corroboren poner los nombres de todos los integrantes, si es que pertenece al grupo, lógicamente. Y doctora, esta tarea, la primera tarea, pero es individual, ¿no es cierto? Porque es un cuadro sinóptico, me imagino, porque es de las causas y todo, es individual. Me imagino que las otras dos tareas pueden ser en grupo, ¿no? Exactamente. Sí, sí, Ya. sí, sí. No, déjeme Doctora, revisar de todas maneras porque... Porque, Déjeme. claro, el trabajo práctico experimental, doctora, estaba leyendo, claro, que ya es elaborar un expediente, ¿no? Correcto, sí, sí, ahí ustedes, como les decía el día de ayer, existe la posibilidad de que, vamos a suponer, usted no cuente con un caso real, entonces podamos trabajar con algún caso ficticio. Si Ahí ya, quieren, doctora. Justamente se le iba a preguntar. ajá, yo puedo facilitarle los casos, no habría inconvenientes con eso. Ahí nos ponemos de acuerdo y yo le hago llegar, en el caso de que Gracias, usted no lo doctora. tenga. una Gracias, consulta, doctora. doctor. Sí, dígame, Rosa. Ya, en el caso de que queramos hacer los trabajos individuales, ¿los podemos hacer a todos? Sí, 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 no habría inconveniente, ¿sí? No tendría lío con eso. Solo me tienen que informar que en la lista que me manden, ¿sí?
Entonces si usted trabaja sola, yo pongo un grupo como que usted trabaja sola. O sea, Listo, en el grupo 1 solo está Rosa, ¿ok? ya, Para que listo, el muchas aula gracias. esté configurada de esa manera. Pero ustedes, Ok, ustedes me dicen, ¿ok? listo, muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra duda tal vez? Bueno, veo que hoy hay hoy están un número importante. Me gusta ver Doctora, mucha gente en el aula. Sí, dígame. doctora, una consulta. No quedé claro. Esta primera actividad del cuadro sinóptico, esa se la puede hacer individual o también grupal. Sí, de ambas formas. Porque déjeme ver por qué. No, esta era grupal, chicos. Disculpen. Ya. Pero no hay No quedé problema claro. si lo quiere trabajar individual. Eso yo no, yo realmente en ese aspecto soy bastante flexible por una cuestión de los tiempos, los cortes, las reuniones, a veces no es posible. Por eso la opción está para trabajar de manera grupal y de manera individual. No Todos tengo. los, todas las actividades. En el caso del final ya no. Ya. No, en el caso del final ya no. Pero sí, el resto sí. Habría flexibilidad. Ya, esa era mi inquietud. Muy amable. Gracias. Perfecto. Bien, entonces vamos a cerrar nuestro encuentro. Les agradezco su presencia. Espero que haya sido bastante claro el contenido brindado de hoy, pero no es el más llamativo, por decirlo de alguna manera, porque es como un poco la historia, pero sí es necesario, ¿sí? Entonces, nos estaremos encontrando el día. Ah, no, espérese. Les iba a explicar y se me fue. Les iba a comentar un poquito de qué va el trabajito. No sé, aunque creo que ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Bueno, aquí ustedes van a encontrar este es el trabajito, ¿no? Sí se ve, ¿no? Aquí vamos a elaborar un cuadro sinóptico en el que se organice la discapacidad motriz, la definición, causas, tipos y clasificación según su origen, ¿sí? Esto lo vamos a trabajar en la semana 1 y, como les decía, vamos a tratar de culminar en el 17 de noviembre, ¿sí? Aquí van a encontrar el material para poder realizarlo. En primera instancia, observar el video, ¿sí? Que se encuentra aquí en los enlaces. Pueden revisar la lectura y análisis de estos documentos. Se llama discapacidad motora. El otro habla es una guía didáctica para la inclusión en educación inicial y básica. Y luego de haber observado, ¿sí? Elabore el cuadro sinóptico teniendo en cuenta estos criterios. Estos criterios son importantes, ¿sí? Realice el análisis acerca de esta información plasmada en el cuadro comparativo y recuerde que debe contener información científica, ¿sí? Ustedes pueden hacer uso de toda la bibliografía que aquí aparece y aquí ustedes van a encontrar, por supuesto, la rúbrica, ¿sí? Con la cual se va a valorar el trabajo. ¿De acuerdo? Está clarita la actividad, creo que no hay mayores inconvenientes, ¿verdad? Sí, sí, doctora, está súper claro. Sí, mismo. Perfecto. Sí, Muy bien. doctor. Entonces, cualquier duda, de todas maneras, tenemos nuestro grupo. Si surgen algunos otros inconvenientes, me van comentando. ¿De acuerdo? Sin más que añadir, me despido. Se me acaba la batería de la compu porque acá no hay luz. Así que eso es todo por hoy. Les deseo un excelente fin de semana. Muchas Gracias, gracias. doctora, de igual manera. Gracias, doctora. Un buen día. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. De igual manera, Dios la bendiga.